Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Iyari, la Casa de la Luna, y ahora también de nuestra asociación hermana que se llama Sirius Educación. Les damos la bienvenida otra vez a nuestras cápsulas informativas. Ya habíamos tenido hicimos una pausa a causa de la pandemia, pero bueno, ahora pues tratamos de recuperar estas cápsulas. Y ahora, el 21 de marzo próximo, sabemos, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down. Y en el marco de esa conmemoración, pues estamos preparando una serie de materiales que esperamos sea de su utilidad. El día de hoy nos recibe el licenciado Francisco Fitz, que es abogado, licenciado en Derecho, y estamos aquí en Venancio Taz, que es un restaurante que está en Cuernavaca, en Avenida Río Mayo, esquina con Teopanzolco, si no me equivoco. ¿Sí? Pues muchas gracias por recibirnos, por escucharnos, y gracias, Francisco. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos causa conmoción, que nos provoca muchas dudas cuando vivimos con alguna discapacidad intelectual. Tiene que entenderse qué es discapacidad intelectual. El tema de ahora con la interdicción. ¿Nos puedes platicar, Francisco, qué es la interdicción? Claro, pues sí, con mucho gusto. Buenas tardes a todos. La interdicción es un estado jurídico por medio del cual una persona que está afecta a una cuestión mental o natural, como el caso del síndrome de Down, tiene por efecto de una sentencia a través de un juicio, cuya sentencia no causa ejecutoria, pero sí causa efectos en la persona que está sujeta a un estado de interdicción. ¿Qué nos quieres decir que no causa ejecutoria? Que no queda firme, porque una persona que está afectada a un estado de interdicción declarada ya judicialmente, puede ser que en el futuro, porque el futuro es un acontecimiento de realización incierta, pueda volver a su estado normal, digamos, entre comillas normal, y pueda en su momento tomar decisiones. O sea, puede revocarse. Así es. ¿Cuándo se da la interdicción? ¿Cómo se solicita? ¿Cuál es el trámite que se Bueno, tiene que hacer? una declaración de interdicción se da por medio de una sentencia, como ya lo dijimos, pero tiene ciertas consecuencias. Una de las consecuencias es de que una persona afectada por interdicción no pueda ejercer su libre albedrío sobre la toma de decisiones de sus bienes, de sus derechos, de sus obligaciones, o incluso se está comentando que no pueda votar, ¿no? Hay varias consecuencias causas más bien de la interdicción. Una causa natural es, por ejemplo, el síndrome de Down, o una persona que haya nacido con una deficiencia mental. Una consecuencia inherente o por causas de la naturaleza puede ser el hecho de que haya sufrido un accidente, que tenga Alzheimer, que tenga una demencia vascular, etcétera. Esas son las causas por las que nosotros podríamos ir a un juicio de interdicción. Solamente un juez puede declarar la interdicción. Ok, este es un tema que a nosotros nos provoca pues inquietud, porque bueno, en estas discusiones sabemos que cuando una persona se declara interdicta ya no puede ejercer sus derechos y reconocerse como igual ante la sociedad. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, el reconocimiento o no que se le pueda dar a una persona afecta a un estado de interdicción tiene que ver incluso con una afectación a un tratado internacional. Este tratado internacional del que estamos hablando es los derechos internacionales sobre las personas con discapacidad, del cual México se ha suscrito a partir de las reformas constitucionales del 2008. Entonces, ¿qué pasa ahorita con la interdicción? Ya en este momento... Actualmente existe. Ajá. Existe un juicio de interdicción. Pero ese juicio de interdicción que existe está controvertido constitucionalmente. Una persona afecta a interdicción no deja de ser persona. Por lo tanto, no puede, por el simple hecho de la naturaleza o por una declaración judicial, no puede extinguírsele por efecto de la magia sus derechos de decisión, sus derechos de esparcimiento, sus libertades sexuales, entre otras cuestiones inherentes a un ser humano, a una persona.
esté o no afecta a un estado de interdicción. O sea que una persona aún con una declaración de interdicción puede ejercer sus derechos, puede votar, ¿Puede votar? puede ejercer sus derechos escolares, educativos, laborales, sexuales, Sí. puede acceder a la salud, siempre puede hacerlo solo. La idea romántica, y lo digo así actualmente, es de que lo pueda hacer. Hace falta mucho camino en el Estado jurídico mexicano para que se lleve a cabo. Actualmente el juicio de interdicción es utilizado para que, y sobre todo por personas mayores que tienen ciertos bienes, ¿no? Que gozan de cierta situación económica, y sus descendientes puedan utilizar eso para que puedan ser administradores de sus bienes. Por lo tanto, independientemente de que sea necesaria o no, las personas sujetas a una interdicción pueden ser responsables e incluso de sus propios bienes sin necesidad de un tutor. ¿Y cómo puede el tutor, por ejemplo, si no está de acuerdo en cómo la persona está manejando sus bienes, él puede intervenir para hacerlo de otra manera o no? No. Y te voy a decir por qué. Porque a pesar de que existe esa Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, el hecho actual es de que se requiere forzosamente de la intervención de un juicio y a través de ese juicio nombrar un tutor interino, que son como providencias inherentes al juicio de interdicción, para que a su vez el tiempo que dure el juicio, que pueden ser juicios muy largos, pueda administrar los bienes. Ahora, si nos vamos exactamente, y esto lo quiero poner a colación, de que posiblemente en 5 años o en 10 años no estemos hablando de este tema de los juicios de interdicción. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la persona afecta a discapacidad puede ejercer sus derechos. Obviamente no de manera natural, porque una persona afecta a síndrome de Down, con Alzheimer, con demencia senil, demencia vascular, o cualquier persona que esté afectada de sus emociones, ya sea por depresión o ansiedad o cualquier otra cosa, no pueda disponer, o a lo mejor en el futuro va a haber mecanismos más eficaces para evitar el hecho de que el Estado, a través de una sentencia, tenga que poner forzosamente un tutor, ya sea interino o definitivo, de una persona. O sea que ahorita ya la interdicción, digamos que está quedando atrás. Estamos evolucionando en el sistema jurídico. Yo creo que va a seguir existiendo la figura, pero la figura va a evolucionar. Es como por ejemplo el matrimonio, ¿no? El matrimonio antes se considera la unión de un hombre y una mujer. Y ahora se considera la unión de dos personas, independientemente del sexo que sea. Pueden ser hombre o mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. Y posiblemente en el futuro el matrimonio va a ser la unión de una persona con 2 o 3 personas, o 2 o 3 personas con una persona. Esa es la evolución del derecho. Y entonces eso quiere decir que la interdicción va a evolucionar en un sentido favorable para el interdicto y respetando de sobremanera sus derechos humanos. Pues eso nos da mucho gusto. Entonces, para ir resumiendo en primera parte, para ser una persona interdicta tienes que tener, bueno, más bien, una de las causas es una discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial. Una discapacidad física no entra en este supuesto, no. Una discapacidad visual tampoco, no. Una discapacidad auditiva tampoco. Entonces solamente estamos hablando de discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque la mente, considerada como por el derecho así, como la mente, es la situación de una persona para poder ejercer sus derechos y sus obligaciones. La situación que no hemos platicado es de que la interdicción es la muerte civil de una persona. ¿Sale? Es la desaparición civilmente de una persona, porque si tenía una cuenta bancaria, ya no puede disponer de esa cuenta bancaria. Si tenía bienes y esos bienes producían frutos como rentas, ya no puede obtener esos frutos derivados de las rentas o de los bienes. Ya no puede manejarse libremente sobre la toma de decisiones, ya no puede ejercer el hecho de vender, rentar o subrogar un bien. Por lo tanto, es una muerte civil
y es una muerte civil para una persona, pero es el nacimiento de un derecho para un tutor que está beneficiándose de los intereses de esa persona. Bueno, pero un tutor siempre se tiene que comprometer, por decirlo así, al bienestar, a tener, a velar por el bienestar de su tutelado. Así es. ¿Qué pasa si no? ¿Quién puede ejercer, por ejemplo, si una persona está bajo la tutela no sé, yo que tuviera una persona bajo mi tutela, hago mal manejo de sus bienes, ¿hay alguna manera de poderlo claro. revertir? ¿Quién podría hacer esa denuncia? Vamos a poner el caso más extremo, ¿no? Que una persona declarada judicialmente en estado de interdicción y que una persona X sea su tutor y que esta persona X en algún momento determinado pueda hacer mal manejo de sus bienes. ¿Quién es el órgano o persona o institución que puede decirle, oye, tranquilo, estás haciendo mal uso, ¿no? Pues en relación, y así te lo respondo concretamente, nadie. O sea, por eso es que es una muerte civil. Generalmente, y en los juicios que existen actualmente sobre interdicción, siempre hay personas que están de un lado y de otro. Hay personas que están de un lado en favor del tutor y hay personas que quieren esta tutoría para poder ejercerse. Pero no existe una regulación como tal de que si una persona que está afectada de interdicción y tiene ciertos bienes y que el Estado le nombra un tutor, una tutriz o cierta persona para que se haga cargo de esa sujeta a la interdicción, que pueda en algún momento revertírsele o limitársele o en algún momento quitarle ese patrocinio. No hay. Por eso es de que esa ley es muy ambigua. O sea que solamente se declara la interdicción y de allí hasta que el tutor muera. Posiblemente. O el que está sujeto a la interdicción muere. Cualquiera de los dos. O sea que si es una unión hasta que la muerte los separe. Hay una diferencia, hace ratito nos platicabas, entre la interdicción, la interdicción y la incapacidad. Uh-huh. ¿Nos puedes platicar? El incapaz, ¿no? El incapaz jurídicamente es una persona que nace, tiene una capacidad de goce y mientras no sea emancipado o adquiera la mayoría de edad, sigue gozando de esa capacidad, ¿no? Por eso se llama capacidad de goce, porque solamente es tutelar de derechos, más no de obligaciones. Y ese es el incapaz y lo vemos en cuestión a lo mejor de penal, ¿no? Que no puede ser incapaz, o sea, sujeto a un proceso penal como adulto, ¿no? Como una persona que adquirió la mayoría de edad. Existe un consejo tutelar, ¿no? Que sí establece situaciones. Y ahora, un incapaz por estado de interdicción es una persona que ya adquirió esa mayoría de edad, que el artículo 31 dice que es a partir de los 18 años, 31 constitucional, y que por sí mismo no se puede valer, o bien ya adquirió su mayoría de edad, vivió, progresó, hizo fortuna, creó bienes, todo eso, pero que ya está en su plenitud, en la plenitud de esa edad, y que tiene Alzheimer, tiene demencia, por algún acontecimiento, un accidente o algo, recibió un golpe y eso no le permite pensar, razonar o controlar sus emociones. Esa es una consecuencia de establecer una interdicción. Por lo tanto, la incapaz, o sea, el estado de una persona incapaz o la incapacidad jurídica es una persona que sigue ejerciendo una capacidad de goce. El interdicto es una persona que ya adquirió su mayoría de edad y por algún acontecimiento, ya sea natural o por un hecho natural o jurídico, sufre esa situación. Esas consecuencias. Bueno, bastante interesante. Te voy a hacer una pregunta que engloba varias dudas que tenemos cuando trabajamos o vivimos con alguna discapacidad. Es un caso concreto. Tenemos una amiga, ella es una señora ya mayor, pasa los 60 años, tiene una hija que ella ya tiene más de 35 años
Esta chica, cuando tenía 15 años, llegó a vivir un muchacho ahí a su casa, un pariente, abusa sexualmente de esta chica, y como consecuencia nace una niña. Bueno, ella, la mamá, tiene discapacidad intelectual. Cuando es abusada, trae como consecuencia un embarazo, también nace la otra niña con discapacidad intelectual. Queda a cargo, las dos quedan a cargo de la abuela, o sea, de la mamá y de la abuela, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? Ella su angustia, como es la angustia de muchas mamás y de muchos papás, ¿qué pasa cuando ella muera? Y también ahora me surge preguntarte esta duda: ¿quién es la responsable? En este caso, ella fue abusada, tiene una niña. ¿Qué responsabilidades tiene ella para su hija? Estas son dos preguntas. Una, ¿qué va a pasar cuando la mamá, la que es responsable, muera? Porque aparte no hay nadie alrededor, no hay familia que pueda apoyar en hacerse cargo. Y otra es, ¿qué pasa? ¿Estas obligaciones ella como mamá tiene alguna, o cuál es la situación allí? Bueno, existe una beneficencia por parte del Estado. Esa beneficencia no es tan eficaz como quisiéramos que fuera. En algún momento determinado, y así va a ocurrir, y no lo digo como abogado, lo digo como persona común y corriente, los vecinos van a ver que están abandonados, van a mandar a un programa de asistencia que todos los municipios y todos los estados lo tienen, que es el DIF, y van a decir, oye, vamos a ver por esta persona, van a acudir en cualquier momento que se les ocurra ir, y van a estar en un programa de asistencia, punto, ahí se va a acabar. Y van a ser personas que van a estar en el limbo jurídico, muy desafortunadamente, porque no van a tener un esparcimiento, no van a tener un desarrollo social, no van a tener obviamente ningún desarrollo económico, y van a ser mexicanas que van a vivir en el anonimato a expensas de la beneficencia. Y si, bueno, ese es un caso que nos y es un caso muy triste, sí, pero es un caso muy real. Sí, y es un caso muy común. ¿Sí? Entonces, ellas quedan desprotegidas completamente. Sí. Lo único que podría pasar es que el Estado asuma el alimento y el techo. Lo que hace falta es crear mecanismos más efectivos para, primero, el control de esas personas. Es decir, que exista, porque no existe, un padrón de personas que están en estado de vulnerabilidad, es decir, como el caso que tú dijiste, sí. Una persona que ya tiene 35 años, que tiene una menor todavía de edad, que están afectadas igualmente por una discapacidad mental, cuyo cuidador es una señora ya mayor que en algún momento determinado, y porque es natural, va a fallecer. ¿Qué va a pasar con esas personas? Al Estado le hace falta tener un padrón de ese tipo de personas y tenerlas identificadas. Asistencia y programas más eficaces para que en algún momento determinado, porque va a ser natural, puedan ellos recibir algún, no sé, beneficio del Estado, pero eso está de manera irrisoria. ¿Por qué? Porque no lo hay, porque no existe, y porque en el futuro esas personas, como hay cientos o miles en el país, van a terminar en el limbo. Y nadie va a saber qué pasó con ellas, porque nadie se preocupa por ellas, y menos el Estado. Si llego yo, por ejemplo, si ya ocurrió eso de que las recoge el DIF, como se dice coloquialmente, llego yo y digo, yo quiero llevármelas a mi casa. ¿Es posible? Es posible, sí. El DIF te puede dar administrativamente, y lo digo administrativamente, hay una hojita que te diga que tú te vas a hacer cuidado, a pesar de que a lo mejor puedas tener o no parentesco con esas personas, y ya solamente se va a establecer un depósito administrativo, no judicial, de esas personas en cierto lugar y bajo el cuidado de tu persona. Pero te voy a decir una cosa, esa resolución que emita el DIF no es una resolución vinculante, en el sentido de que si tú no cumples, pueda el Estado imponerte la obligación, o al no cumplir la obligación, una sanción. O sea que si yo voy por ellas, ahorita me interesan, después las saco a la calle, no me pasa nada. Sí, sí. Me platicabas de un consejo de tutelas.
Claro. de tutela. Existen consejos de tutelas, obviamente ya desde hace mucho tiempo, que establece el hecho de que hay una lista por parte del Tribunal Superior de Justicia sobre tutores. Esos tutores establecen el hecho de que son personas capaces y aptas para ejercer la tutela. Pero obviamente eso solamente se establece cuando hay ciertos conflictos jurídicos, judiciales, que ya sea de principalmente de interdicción y de declaración de muerte, a veces de adopción y todo, y cuando existe controversia para ver quién va a ser el tutor, un juez determina un tutor con base en esa lista de tutores, que es el Consejo de Tutela. Y ellos están solamente a... ¿Cuál es como el alcance de esa tutela? La misma de todos. La misma... Los mismos derechos y obligaciones de cualquier tutor. Ah, bien. No es lo mismo la tutela que la adopción, o sea, las personas, el caso que ahorita te digo, yo no las puedo adoptar. No. Para que una persona sea susceptible de adopción, tiene que ser menor de edad, o sea, menor de 18 años, y la persona que la va a adoptar sea mayor 17 años que la persona, ¿sí? Alguien que está en estado de interdicción o que va a ser declarada en un futuro como interdicta, que insisto, en el futuro va a ser inconstitucional, tiene que haber rebasado ya los 18 años. ¿Qué nos puedes aconsejar tú, Francisco, cuando estamos en en estos supuestos, ¿no? Que no hemos hecho nada, que solamente estamos viendo pues al futuro, qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi nieto, qué va a pasar con mi hermano, con mi papá, cuando sabemos que siempre podemos nosotros pensar que vamos a tener la mejor decisión sobre nuestra persona con discapacidad. ¿Qué es lo que nos sugieres cuando ya sabemos que estamos pues se convierte en un problema, ¿no? ¿Qué nos sugieres? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué o sea, ¿te refieres hacer? a que una persona que tenga un hijo, Ajá. que esté afectado, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Sí. Que es básicamente a lo que te refieres, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, naturalmente en algún momento va a llegar a cumplir 18 años y como lo hace la mayoría de las personas que tienen hijos con síndrome de Down, pues lo siguen teniendo como un hijo. Nunca hacen un juicio ni nada, porque siempre sigue siendo parte de la familia, pero posiblemente por herencia o por algún acontecimiento de la vida llega a tener bienes o obligaciones. Lo que se recomienda es de que acudan a través de un juicio a hacer una declaración de interdicción, cuyos tutores, ya sea de primera instancia, es decir, provisionales o definitivos, sean los mismos padres. Yo siempre aconsejo acudir a las instancias, porque es mejor tener un derecho que necesitar un derecho. Bueno, Francisco, pues es un tema muy amplio. Seguramente ahorita quedaron aclaradas algunas dudas, pero también seguramente yo al menos nos surgen muchas otras, ¿no? Cuando vivimos con alguna discapacidad intelectual, ya sea propia o de alguien cercano a nosotros, pues tenemos bastantes dudas que nos salen con la vida del día a día, ¿no? No solamente como dudas al aire. Entonces, bueno, esperemos que esta cápsula les sea a ustedes la información que hemos dado acá les sea a ustedes de utilidad. Y también, Francisco, que este es el inicio de un tema que es bastante amplio. Ahorita lo resumimos en estos minutos. Y bueno, quisiéramos saber si tú nos pudieras hacer el favor de en 2 o 3 semanas poderte volver a buscar, Sí, claro. Después de que ya nos surjan nuevas dudas, nuevas preguntas que ustedes nos hagan llegar. Y bueno, también les presentamos aquí, es un abogado que ha sido solidario con nosotros en muchas ocasiones, que hemos podido resolver bastantes problemas en distintas circunstancias gracias a su apoyo y gracias a su asesoría legal. Entonces, no solamente ahorita le agradezco esta información que nos da ahorita, sino el apoyo que nos ha dado y que seguramente nos seguirá brindando. Entonces, acérquense a nosotros, acérquense al licenciado y mándanos sus dudas y sus preguntas para que nosotros las podamos resolver en la siguiente cápsula. Les agradezco mucho nuevamente al licenciado Francisco Fitz, a Venancio Tasca, a Arturo Medel, que siempre gracias a él es posible que nosotros podamos grabar estas cápsulas. Y bueno, soy Carolina Iglesias, les hablo desde Iyari, la Casa de la Luna, y de Sirius Educación. Hasta la próxima.